Bien. Entonces, del práctico A4 vamos a hacer en primer lugar el ejercicio 3A, donde nos piden definir una función biyectiva del reticulado L3 en el reticulado L4 que preserve el orden. Es decir, al que si x es menor o igual a y en L3, entonces f de x es menor o igual a y en f(i) en L4. Entonces habíamos dicho que en L4 hay más relaciones que en L3, porque es un orden total. Entonces esto va a ser una implicación estricta. Nuestra función va a preservar el orden en el sentido de que si x es menor o igual que y, entonces sus imágenes también están relacionadas del mismo modo, pero no al revés. Va a haber imágenes que están relacionadas, pero que los elementos de salida no lo están. Habíamos dicho también que de esta condición de preservar el orden se deduce que el elemento máximo, el último elemento del POSIT L3, que sería el i, tiene que ir a parar al último elemento del L4, que sería el m. Porque el i es mayor o igual que todos, entonces en la imagen tiene que ocurrir lo mismo. La imagen de i tiene que ser mayor o igual que todas las imágenes de todos los elementos. Entonces, nuestra función, y lo mismo vale para el mínimo, para el primer elemento. Entonces, necesariamente el i va a tener que ir al m y el f va a tener que ir al j. Y eso nos deja todavía sin cualquiera de los dos, asignación que yo haga, siempre va a seguir pasando que cualquier relación en L3 se va a seguir preservando en L4. Entonces, si mando, por ejemplo, vamos a compartir el documento. Definimos f de el más chico, o sea, de el f. Qué poco apropiado, qué poco feliz la elección de nombres. Pero bueno, f del elemento más chico que es f debería ir a parar al j. O le cambiamos el nombre a la función directamente, ¿no? Porque no me han dicho. No, sí, también me han dicho que se tiene que llamar f. Bueno, entonces f del elemento f tiene que ser j. Profe, ¿puede agrandar un poquitito la letra? Sí, perdón, siempre me olvido de eso. Si lo hago con el zoom se ve mejor. Ahí se ve bien. Ahí está perfecto, por lo menos para mí. Ok. Entonces, f de f dijimos que tiene que ir a j, f de... Bueno, y el f de g y el f de h pueden ir tanto al k o al l. Entonces podemos hacer, por ejemplo, f de g que sea k y f de h que sea l. ¿Sí? Finalmente, como habíamos dicho, el i tiene que ir a parar al l. F de i tiene que ser l. Entonces, a ver, proponemos esta f y deberíamos comprobar que efectivamente se preserva el orden. Bueno, y esto, así como está presentado el problema, no hay otra que hacerlo caso por caso. Detectar cada situación donde x es menor o igual que y comprobar que sus imágenes cumplen lo mismo. Por ejemplo, en L3 f es menor o igual que g y sus imágenes j y k también están relacionadas del mismo modo. J es menor o igual que k en L4. ¿Sí? Eso, la comprobación por ahí se las dejo para que no se haga tan largo, pero esa función va a andar.
¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? Bueno, entonces eso en cuanto al 3A. El otro que habían... ¿Alguna pregunta respecto a este? No, sin duda, profe. Bueno, gracias. El próximo que teníamos era el 8. En el ejercicio 8 nos dicen, supongamos que un POSIT tiene la siguiente propiedad. Para todo subconjunto S de P se tiene que el supremo de S existe. En particular, existe el supremo de todo de P y supremo del vacío. Demostrar que el ínfimo existe para cualquier S. Bueno, antes de largarnos a la demostración, veamos un poco qué significaría esto de que exista el supremo de P. Bueno, eso está como bastante claro, ¿no? Si existe el supremo de P, porque el P tiene un elemento máximo, un último elemento. ¿Y qué significa que existe el supremo de vacío? Vamos a analizar un poco esa condición. Bueno, el símbolo de vacío, así que lo voy a poner así. ¿Qué significa que existe supremo del conjunto vacío? Bueno, un supremo de un conjunto dijimos que es una cota superior que es menor o igual que todas las cotas superiores. O sea, le llamemos un nombre a este supremo M. M es mayor o igual que todos los elementos del vacío. Bueno, esa condición se cumple vacuamente. Cualquier M es una cota superior del conjunto vacío, ¿no? El vacío, esta condición no dice nada. Ahora, M es mayor o igual que U para toda cota superior U de vacío. Pero habíamos dicho que ser cota superior no implica nada, o sea, cualquier elemento es una cota superior del conjunto vacío. De cualquier elemento puedo decir que es mayor o igual que todos los elementos que hay ahí en ese conjunto vacío. Es decir, M es mayor o igual que todos los... perdón, menor o igual. El supremo es la menor de las cotas inferiores, las cotas superiores. Es menor o igual que U para toda cota superior de U. ¿Sí? Ahora, como cualquier elemento del POSIT es una cota superior del vacío, entonces lo que estamos diciendo es que M es menor o igual que todos los elementos del POSIT. Es decir, M es el primer elemento o mínimo. ¿De acuerdo con eso? Entonces nuestro POSIT, que tiene la propiedad esta de que existe el supremo de cualquier subconjunto, en particular tiene un primer elemento y un último elemento. Tiene máximo y mínimo. Entonces ahora tenemos que demostrar que existe el ínfimo de S para cualquier S. ¿Cómo lo podemos hacer? Sea ahora... No entendí bien. No sería que cualquier elemento es un supremo del vacío. Cualquier elemento es una cota superior del vacío. El supremo, si existe, sabemos que... Claro. Sí.
Entonces, como cualquier elemento es cota superior, acá tengo el P. Todos los elementos son cotas superiores del vacío. Y la hipótesis de que existe el supremo me dice que hay, entre todas esas, que hay una menor. Es decir, que entre todos los elementos del POSIT hay un menor elemento. ¿Sí? Sí, sí, gracias. De nada. Entonces, tomamos ahora S, un subconjunto de P. Y queremos demostrar que existe el ínfimo. Es decir, a ver, queremos mostrar que yo tengo acá el P y un cierto subconjunto S, y quiero demostrar que existe la mayor de las cotas inferiores. Entonces, para hacer eso podemos considerar el conjunto de todas las cotas inferiores y aplicarle la hipótesis de que todo subconjunto tiene un supremo, porque de ese modo rescataríamos la mayor de las cotas inferiores. Entonces, sea, podemos llamar I de inferiores igual al conjunto de cotas inferiores de S. Por ahí lo hago en la jam para ilustrar lo que estoy haciendo. Entonces tenemos el POSIT P, ¿sí? Y hemos tomado un subconjunto S. Ahora yo estoy definiendo el conjunto de todas las cotas inferiores, o sea, los que están por debajo de todos los elementos de S. Entonces, por ejemplo, tenemos por acá todos los... Bueno, esas líneas por ahí van como punteadas, no sé lo que estoy. Acá hay, a partir de acá empiezan las cotas inferiores. Entonces, todo esto de acá va a ser el conjunto I. ¿Sí? Esas son las cotas inferiores del conjunto S. Ahora, mi hipótesis me dice que todo subconjunto tiene un supremo. En particular, este I tiene supremo. Hipótesis, existe el supremo del I. Veamos que pongamos nombre. No, ya usé el nombre M. Vemos que N es ínfimo igual al ínfimo de S. Entonces acá, ahí justo donde termina el I arriba, ese es el elemento N que por hipótesis existe. Y veamos que efectivamente es el ínfimo. ¿Qué deberíamos ver para ver que es ínfimo? Deberíamos ver, en primer lugar, que es una cota inferior, y deberíamos ver que es mayor o igual que todas las cotas inferiores. Entonces, primero tenemos que ver que N es cota inferior. A lo cual tomamos
un S en S cota inferior de S. Entonces tomamos un elemento de S y queremos ver si el n es menor o igual que ese S que tomé. ¿Cómo podemos hacer para ver esto? ¿Alguna idea? A ver, no estaba leyendo el chat. Esas preguntas son anteriores, me parece. Entonces necesitamos ver que n es menor o igual que S. N lo único que sabemos es que es el ínfimo de S. Entonces fíjense que si probamos que S es una cota superior de I, entonces al ser n el ínfimo, vamos a tener que, acuérdense que el ínfimo se mete por debajo, se mete por arriba de todas las cotas superiores. Acá puse mal el símbolo, ¿no? Porque... No, está bien. Quiero ver que n es cota inferior. Entonces, para lo cual para ver eso, tengo que ver que es menor o igual que todo elemento de S. N, por definición, es el supremo. Entonces, si yo viera que S es una cota superior del I, automáticamente el N se va a colar por debajo, porque recuerden que el supremo se cuela por debajo de cualquier cota superior. Esto se sigue el hecho que S es cota superior del conjunto S. ¿Por qué S es cota superior del conjunto I? Porque S es cota superior de I. Bueno, acá en el esquema yo he tomado aquí un elementito S y el I lo hemos definido como el conjunto de las cotas inferiores de S. O sea que en particular S es mayor o igual que todos los elementos de I. ¿Lo ven a eso? Porque todo elemento de I es una cota inferior de S. Sí, profe. Sí. Todo I en S cumple I menor o igual que el S chica. Bien, entonces S es una cota superior de I y entonces el supremo se cuela por debajo. De supremo N es menor o igual que esta cota superior. ¿Sí? Entonces eso prueba que N es cota inferior de S. Ahora querríamos ver qué es la mayor. Mayor de las cotas inferiores. Tenemos otra, sea, que le llamamos, no sé, B, una cota inferior de, queremos ver que era el ínfimo de S, así que tenemos que tomar una cota inferior de S. Bueno, pero si es cota inferior de S, entonces tiene que pertenecer al conjunto I. Porque en I yo había recolectado todas las cotas inferiores de S.
Y al n, yo lo tomé como el supremo, es decir, que n es mayor o igual que, n es en particular una cota superior del i. Entonces, como es una cota superior de i, es mayor o igual que este b. ¿Sí? Puede ser n, cota superior de i. ¿Qué es lo que quería ver? Tomé una cota inferior y vi que mi n es mayor o igual que esa cota inferior. ¿Se entiende? Sí. Profe, yo tengo una duda. ¿El n Sí. está incluido en el conjunto I o no? A ver, ¿dónde estamos? El n, O sea, capaz puede estarlo, como tanto no puede estarlo, pero es posible que esté ahí, que no esté o sea, en dos distintas situaciones. claro, es una buena pregunta. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan de eso? ¿Alguna? Si el n, vos habéis preguntado si el n estaba en Sí, sí, I pertenece o al en conjunto I. al conjunto I. I es una cota inferior. Entonces, ¿qué les parece? ¿Pertenecerá a I? O sea, si es el ínfimo de S y el conjunto I son las cotas de S, entonces sí, pertenecería. Pero me parece que ahí saldría re rápido lo de decir si N es cota inferior de S, porque pertenecería al I y ahí sale que es cota inferior. A ver, déjame pensar algún ejemplo. Yo he tomado todas las cotas inferiores y ese supremo, en principio, sí, en principio no debería estar. Claro, pero como lo que estoy probando es que es, o sea, quiero probar que es el ínfimo, capaz no puedo suponer que es cota inferior. Y ahí tengo que probar, entonces no sabría que esté en I. Y por eso no sale tan fácil. Bueno, de hecho, perdón, acá probamos, lo primero que probamos al ver que n era ínfimo, es que efectivamente probamos que era cota inferior. Sí, sí. O sea, En por realidad definición, o sea, quería saber si salía tan fácil como decir como N pertenece a I, es cota inferior, pero en realidad no puedo porque lo tengo que probar. no, en principio no se puede probar, o sea, no se puede probar directamente. O sea, lo probamos Claro. después de hacer un cierto razonamiento, ¿no? Bien, ahora quedó claro. Bien. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Entonces, con eso hicimos el 8 y el próximo que teníamos propuesto era el 4A. Sí, yo había votado por el 4A, pero bueno, ahora ya me salió. No sé si. eh, o sea, descarto mi voto por el Bueno, 4A. de No todos sé modos, si otra gente también lo pedía, hágalo, pero sí, había varios que lo habían pedido, está vamos a bien. ver. Tenía 4 votos. Si vos quitas el tuyo, quedan 3. Sí, no cambia mucho la votación. Bueno, lo hagamos. Entonces, 4A, salvo que alguien más retire el voto y en ese caso ya hay otros que tienen más votos, pero si no, hacemos el 4A.
En el 4 me piden decidir si es verdadero o falso que en un orden total P se da que P tiene a lo sumo un elemento maximal. ¿Podrá haber en un orden total dos o más elementos maximales? Bueno, ahí piden en el chat el 3B. El 3B, bueno, ya lo vemos en todo caso. Vamos al 4A que tenía más votos. Me piden decidir si es cierto que en un orden total P tiene a lo sumo un elemento maximal. Entonces, ¿qué pasa si 4A iría por acá? ¿Qué pasa si tomamos dos maximales? Sean M y M, N y M maximales. Logramos ver que son iguales, entonces habremos probado que es verdadera la afirmación. Entonces no nos olvidemos ahora que el orden es total. ¿Qué dice eso? Como el orden es total, tenemos o bien que n es menor o igual que m, o bien m es menor o igual que n, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, sí, n es menor o igual que m, como n es maximal, no tiene elementos que sean mayores estrictos, es decir, necesariamente el n va a ser igual al n. Y el otro caso es similar. ¿Se entiende eso? O sea, decir que sea maximal significa que si hay otro que es mayor o igual, no puede ser mayor estricto, tiene que ser igual. Eso es lo que estoy usando ahí. El otro caso m menor o igual que n es similar. Entonces es verdadero. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entendió, profe. Bueno, bárbaro. ¿Qué me habían preguntado? Francisco preguntó del 3B. A ver qué hay en el 3B. Ah, el 3 era... habíamos hablado sobre esto. Yo había mencionado que no se va a cumplir la recíproca de esta implicación de la preservación de orden. O sea, no se cumple que si f de x es menor o igual que f de y, es porque necesariamente el x era menor o igual que el y. Bueno, ¿dónde se deja de, dónde perdemos relaciones? En la parte del medio, ¿sí? En estos dos que no estaban relacionados y que sus imágenes sí. Entonces eso es justamente lo que necesitamos. Acá tenemos dos imágenes que están relacionadas, pero que sus elementos de partida no lo estaban. ¿Sí? ¿Se ve eso, Francisco? Bien. Entonces, como no se da esa implicación, no se da el sí solo sí de la definición de isomorfismo. Es decir, hemos encontrado una función biyectiva que preserva el orden en un sentido, pero que no es un isomorfismo. Pero en L3, si H es igual a G, no se cumple. A ver. Si H es igual, es que H no es igual a G. H y G son los dos elementos distintos que hay en el medio, en L3. Bien. Entonces este es un ejemplo muy útil porque es un ejemplo de una función biyectiva que preserva el orden, pero que no es un isomorfismo. Bueno, ¿alguna otra duda?
no tienen dudas, por ahí seguimos al próximo que tenía más votos, que cuál era. El 6A lo habían votado 3 personas. El 6A, a ver qué. Ah, que el 6A es solo el 6. Alguien votó una opción otro en el 6, me pregunto de qué era, pero bueno. Vamos al 6A, que había 3 personas que lo habían pedido. Voy a actualizar la encuesta por si las dudas que me haya quedado alguien que votó fuera de hora. En el 6 me piden decidir y fundamentar cuáles de los reticulados de arriba son complementados. Bueno, recordemos que un reticulado es complementado cuando todo elemento tiene complemento. Para eso recordemos que complemento es un complemento de X, es un elemento Y, tal que al supremar obtengo el mayor elemento y al infimar obtengo el menor elemento de todo el poset. ¿Sí? O sea que cuando hago el ínfimo entre X y su complemento, el resultado es el menor elemento, el primer elemento de todo el poset, y el supremo de X con su complemento es el mayor elemento de todo el poset. Entonces, para probar que algo es complementado, tenemos que probar que todos los elementos son complementados. Para probar que un reticulado no es complementado, me alcanza con encontrar un elemento que no sea complementado. O sea, un elemento un elemento que no tenga complemento. En el L1, ¿les parece que son todos complementados o alguien encontró algún elemento que no sea complementado? Por ejemplo, el A, ¿qué pasa con el A? ¿Tiene algún complemento? Y bueno, para encontrar complementos pienso en las dos condiciones, supremo igual a 1, ínfimo igual a 0. Fíjense que supremo igual a 1 me da solamente, bueno, me da varias posibilidades. Supremo de A con alguien que me dé 1 puede ser con el B me da 1, con el C me da 1, con el E también me da 1, con el D me da 1. El único que no me da supremo 1 es el 0. El B puede ser que no tenga complemento también. Sí, exacto. En el B, fíjense, supremo 1, bueno, no puede ser ni D, ni E, ni el 0 porque están todos por debajo. O sea, para que algo me dé supremo 1 no tiene que ser menor a él. Entonces, candidatos a complementos del B podrían ser el A y el C. Son los únicos que al supremar obtengo 1. Pero veamos qué pasa con los ínfimos en cada uno de los casos. El ínfimo de A con B me da D, no me da 0. Y el ínfimo de B con C me da E, no me da 0. Es decir, los únicos candidatos a complementos del B, pensando en el supremo, eran el A y el C. Pero ninguno de ellos me da ínfimo 0, así que el B no tiene complemento. ¿Sí? L1, vamos a ver que B no tiene complemento. Por lo tanto, L1 no es complementado. En el L2, ¿qué les parece? ¿Alguien encontró alguno que no sea complementado? ¿Puede ser que W no sea complementado? A ver, analicemos qué pasa con W. ¿Cuáles son los que tienen ínfimo 0?
O... Sí, me va a convenir en realidad supremo 1. Ver primero cuáles son los que tienen supremo 1. Ni el B, ni el X, ni el T me dan supremo 1, pero el S y el U sí me dan supremo 1, ¿no? W supremo con S me da 1, W supremo con U me da 1. O sea que los candidatos a complemento del W serían el S y el U. Sí, Bueno, no, y yo estoy ahí, excluyendo el 1. ¿Cómo? no, sí, y ahí vi que, claro, W ínfimo U sí da 0. Claro. W ínfimo U da 0, igual que W ínfimo S. O sea, W es complementado, y bueno, de hecho tiene dos complementos. Tanto el S como el U son complementos de W. Entonces, El T W puede sí es ser que no complementado. sea. ¿Cómo, perdón? Que el T puede ser el otro que, o sea, que no tenga complemento. Bien. En el T pasa algo parecido con el B recién. No me sirven como candidatos ni el B, ni el W, ni el X, ni el 0, porque son todos menores o iguales. O sea que me den supremo 1 pueden ser el S o el U para el T. Pero los ínfimos, si se fijan, con el S me da B, con el U me da X, o sea que ninguno de esos dos candidatos es un complemento y por lo tanto T no tiene complemento. Cuando yo hablaba recién de que me dé supremo 1, en realidad con el 1 también obtengo supremo 1. Pero bueno, ese caso nunca lo considero porque al hacer ínfimo siempre voy a tener el elemento, ¿no? Si yo hago, por ejemplo, recién que estaba analizando el caso de T y me fijé quiénes me dan supremo 1, que yo dije el S y el U. En realidad debería haber dicho el S, el U y el 1, pero el 1 nunca lo voy a considerar porque T ínfimo 1 nunca me va a dar 0, siempre me va a dar T, por ser el 1 mayor o igual que todos. Bien, entonces en L2, L2 tampoco es complementado. L2, T no tiene complemento. O sea que L2 tampoco es complementado. En L3, ¿qué les parece? Ese sí es complementado. Sí, ese sí. Eh, ese se puede ver a mano que cada uno de ellos tiene complemento. Para el G, el H funciona complemento y al revés, para el H el G funciona como complemento y el I y el F son complementarios entre sí. El complemento de I es J, el complemento de I es F, el complemento de F es I. Y para el L4, ¿qué opinan? Creo que no, porque L y K no tienen complemento. L y K. Exacto, los del medio no tienen complemento. En una cadena, los únicos complementados, bueno, en una cadena finita que tenga, o en una cadena que tenga máximo y mínimo, primer y último elemento, los únicos complementados van a ser ellos dos, que van a ser complementarios entre sí. Porque cuando yo calcule supremos e ínfimos en una cadena, siempre voy a obtener alguno de los dos elementos, ¿sí? El ínfimo, porque en una cadena el ínfimo es el mínimo y el supremo es el máximo. Entonces en esta cadena el ínfimo entre K y L da K, que no es el 0, no es el de abajo, y el supremo da L, que no es el M. ¿Sí? Y bueno, si quisiera buscar como complemento para el K, por ejemplo, si me ocurriera tomar el M, viendo quiénes me dan supremo 1, el ínfimo me va a dar K, no me va a dar 0. Entonces L4, perdón, acá puse L4, quise poner L3, que sí es complementado. L4, ni K ni L tienen complemento.
Bueno. Bueno, ya con eso tenemos bastante cubierto el práctico 4. Quedaron algunos otros que si quieren, piensan en la casa y si quieren lo vemos para la próxima, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna otra duda de algo que necesiten para seguir trabajándolo ustedes? ¿Podría repetir de vuelta la definición de función incrustada si la noto? Que recién cuando estaban hablando Bien. estaba haciendo otro ejercicio. Bueno, lo vamos a dejar aquí escrito así ya queda. ¿En qué ejercicio preguntaban eso? En... El ¿Dónde estaba? 5. No lo encuentro. En el 5. Ahí está. Entonces lo vamos a dejar como anotación para el 5. Una incrustación es una función inyectiva, no necesariamente sobre o que preserva el orden en ambos sentidos. Es decir, una función inyectiva que es un isomorfismo con su imagen. Con su imagen que no necesariamente coincide con todo el conjunto de llegada, con todo el poset de llegada. Una incrustación de posets es esto, ¿no? Genial, gracias, profe. De nada. Y, profe, con lo de las encuestas, por ahí puedo probar usar la herramienta de preguntas y respuestas del Google Meet, que es como que permite poner una, que se puede poner en un ejercicio, y permite votar las cosas que ponen otros. A ver, ¿cómo es? En estas herramientas, preguntas y respuestas. Ajá. Además que nosotros podemos ver acá directamente los resultados y todo eso. Ah, Sí. perfecto. Bueno, yo lo voy a explorar porque lo abro y no veo que me dice permite que otros usuarios hagan preguntas. Ah, ahí está, activar preguntas. Ahí aparece. No sé por qué. Claro, no sé por qué me pasa esto. O sea, me queda fuera del alcance del mouse. No sé qué estoy haciendo mal. ¿Lo ven? O sea, yo rapidito que me decía Sí, activar preguntas, y ahora no puedo acceder a ello. sí, A ver si detengo el compartir pantalla. Ahí está. Sí, no puedo estar compartiendo al mismo tiempo. Bueno, entonces permitir preguntas. Bueno, dejo de grabar porque esto no tiene sentido.